Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos a través de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos un tema muy importante, el tema de la inseguridad, y es que el 2017 fue el año más violento del que se tenga registro desde 1997, cuando comenzaron los conteos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y posiblemente es uno de los años más violentos en la era moderna de México. Es por eso que es muy importante analizar qué está sucediendo en materia de inseguridad, cuáles son las causas, qué consecuencias puede haber, por supuesto, en los próximos meses y años ante un cambio político que vendrá sin duda con las elecciones de 2018, cómo pinta este año y sobre todo los delitos que le están doliendo más a la población, que es, por ejemplo, el tema del robo a casa habitación, el tema de robo de vehículos o robo de vehículos con violencia, que es una experiencia que es traumática y que está sucediendo en nuestro día a día, en nuestra realidad, en las calles de la metrópoli, en las calles del país. Es por eso que hoy tenemos invitados de lujo para platicar de ese tema y, por supuesto, para entender hacia dónde vamos en México. Saludo con mucho gusto a mi compañero conductor Enrique Tuicen, quien hoy está en la línea telefónica, pero que está muy atento, por supuesto, sobre este tema para este programa. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas noches. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Una disculpa, un asunto personal me impide estar contigo en la conducción esta noche, pero para utilizar estos minutos, Edgar, y que podamos un poquito diseccionar lo que tú ya presentabas en este momento, que es, digamos, la consumación desde mi punto de vista de lo que ha sido otro sexenio de fracasos en materia de combate a la violencia. Hay que recordar que terminamos el sexenio de Felipe Calderón con cifras récord en materia de violencia. De forma paralela, 3 meses después, culminaba también en Jalisco el sexenio de Emilio González Márquez, registrando también, pues digamos, récords históricos, de esos récords que no nos gustan, pero al final cifras récord en materia de homicidios, en materia de extorsiones, con un incremento muy importante en secuestros, y de alguna forma, Edgar, pensamos que las promesas que se habían hecho en campaña, el debate que hubo entre 2012 y 2013 sobre la Estrategia Nacional de Combate a la Violencia, pues iba a llevar a una redefinición de las estrategias, de las tácticas, y por lo tanto íbamos a ver un descenso sostenido de la violencia en nuestro país. Sin embargo, lamentablemente terminamos 2017 como el año más violento, como tú ya hacías referencia, desde que hay registro en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A nivel nacional concluimos con 30,000, poco más de 30,000 homicidios que están contenidos en más de 25,000 carpetas de investigación, un incremento, Edgar, muy importante con relación a 2016, estamos hablando de un incremento de más del 20%, y en el caso de Jalisco concluye 2017 con poco más de 1,300 carpetas de averiguación en materia de homicidios, pero ojo, y este es un dato que no se ha publicitado mucho y que tenía la posibilidad de conversar en días pasados con Guillermo Cepeda Lecón, académico del Colegio de Jalisco, con una cifra de homicidios que está por encima de los 1,500 en total en Jalisco, lo cual hace 2017 también el año más violento de la historia de nuestra entidad. Pero como también ya referías, estamos hablando de incrementos muy importantes en distintos indicadores, que, digamos, no solamente en homicidios, sino en otros indicadores que suelen afectar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el robo a los automóviles, algo que platicamos hace poco tiempo con el comisario Roberto Alarcón en Perspectivas, un incremento muy importante a nivel de Jalisco, poco más del 40% con relación a 2016 y casi 60% si lo comparamos con 2015, cuando llegaron las actuales administraciones municipales. Es decir, estamos hablando de incrementos muy importantes en zona metropolitana de Guadalajara, 34%, y en municipios como Guadalajara y Zapopan, cercano al 30% en los incrementos del robo a los vehículos. Hay distintas razones: el fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, el asunto de las pandillas, lo que dicen de pronto los políticos, alcaldes, fiscalía, que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal. Pero sí me gustaría dejar sobre la mesa, Edgar, 3 consideraciones que creo que es importante también
que los especialistas, los académicos que esta noche nos acompañan en Perspectivas puedan profundizar. Uno, el asunto de la Fiscalía General del Estado, es decir, este proyecto que impulsó Aristóteles Sandoval desde los primeros días de su administración, ¿qué tanto ha dado resultados o no? Fue o ha sido, por los resultados parece que ha sido un fracaso la apuesta por la Fiscalía General del Estado, esta idea de poner toda la cadena, desde la policía hasta la readaptación social, en el centro de la política de seguridad. Eso por un lado, es decir, qué tanto ha dado resultados o no la Fiscalía General del Estado. Segundo elemento que me parece también importante, si los presidentes municipales que llegaron a la zona metropolitana emanados de Movimiento Ciudadano 2015, pues realmente han hecho cambios de fondo en la estrategia de seguridad o simplemente se han dedicado a adquirir un poquito más de patrullas, un poquito más de equipamiento, pero al final la estrategia es prácticamente la misma. Y la tercera, el lento inicio con el que vemos empezarse a gestar a la Agencia Metropolitana de Seguridad, un proyecto que comenzaba muy ambicioso con la idea de construir una fuerza única metropolitana, pero que al final termina con un híbrido en donde la jefatura de la policía sigue vinculada directamente al gobernador del estado y la Agencia Metropolitana prácticamente se dedica a hacer recomendaciones en materia de políticas públicas, pero poco más que eso. Es decir, me parece, Edgar, que más allá de las cifras que son muy nocivas y que ya hemos revisado de forma somera, me parece que tiene que haber una revisión a fondo del modelo y de la estrategia de combate a la violencia. Por supuesto, Enrique, porque si bien es cierto, desde hace muchos años se han registrado este tipo de delitos de alto impacto, por ejemplo, los homicidios, las ejecuciones, lo cierto es que los delitos que más le duelen a la gente, lo que más impacta y lo que más trauma genera es el robo con violencia, ¿no? Básicamente, sí. Los asaltos, el robo de vehículos, el robo a casa habitación, que la gente se sienta despojada de sus bienes y además con lujo de violencia, y en esa situación estamos actualmente. Y no sé si te ha pasado, pero cada vez personas cercanas nos cuentan que fueron víctimas de un delito de esta naturaleza. Sí, fíjate, mira, si vemos las carpetas de investigación, los delitos registrados en cada uno de los elementos que tú señalas, por ejemplo, Edgar, en 2006 había 4,133 robos a casa. En este momento estamos en 4,817, un incremento mayor al 12%. Robo a negocios, 2,654 carpetas de investigación en 2006 y en este momento hay 5,105, es decir, se ha duplicado el robo a negocios en Jalisco. También se ha duplicado el robo a vehículos, que pasó de 5,057 a 10,032 en 2017. Ojo con el corte hasta noviembre de 2017. Robo a transeúntes de la misma forma, 2,592 carpetas, averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía del Estado, en ese momento la Procuraduría General, en este momento estamos hablando de 4,587, y ojo también otro dato, las violaciones sexuales, que son fundamentales, que afectan de forma muy clara a las mujeres, también se han incrementado, en particular en algunos municipios de la zona metropolitana como Zapopan y Tonalá. Es decir, me parece que ahí está el diagnóstico, está claro que ha habido un fracaso en las distintas estrategias que se han orquestado para combatir la violencia, pero me parece que en lugar de asumir esta autocrítica por parte de la clase política, hablamos de todos, desde la presidencia de la República hasta el gobierno del Estado, las presidencias municipales, me parece que han buscado excusas para poder justificar de alguna forma estos índices, que si el nuevo sistema de justicia empeora las cosas, cuando pues el nuevo sistema de justicia no tiene ni patitas, ni manitas, ni nada. El nuevo sistema de justicia es un conjunto de reglas que lo que hacen es proteger la presunción de inocencia, proteger, digamos, los elementos procesales y al mismo tiempo los derechos humanos de los afectados y también de los victimarios, y por lo tanto quien está fallando no es el sistema, quien está fallando es quien implementa ese sistema, es decir, las policías, los ministerios públicos, los jueces, la cadena en general, la readaptación social, y no necesariamente el sistema en sí entendido como conjunto de reglas. También dicen que es un fenómeno nacional y que si bien hay incrementos en Jalisco, en casi todos los indicadores, pues los incrementos son menos disparatados, digamos, que el resto que sucede a nivel nacional. Me parece
que más allá de si tiene o no lógica, sentido cada una de estas argumentaciones, creo que sí tiene que haber una revisión profunda de lo que se ha hecho, Edgar, en estos últimos años. Me parece que algo que tienen que poner sobre la mesa los candidatos a la gubernatura, los precandidatos en este momento, es precisamente eso, ideas, qué harían en caso de llegar a la silla, y sobre todo un elemento, Edgar, que también es fundamental. De verdad, hay posibilidades de que si llegan a la silla de gobernador pongan a un político en seguridad. Creo que estos últimos años hemos visto lo nocivo que puede llegar a ser que actores políticos con objetivos electorales ocupen espacios y ocupen asientos en donde tiene que estar reservado para gente técnica, para policías, para académicos, que en realidad no se dediquen a politizar la agenda de seguridad. Me parece que uno de los compromisos innegables con quien llegue a esa silla tiene que ser no poner un político, sino poner a alguien con experiencia, que su único objetivo sea reducir los niveles de violencia en la entidad y que no esté construyendo una trayectoria política a través de la politización de la agenda de seguridad. Entonces me parece que muy poca autocrítica en estos meses y muchas justificaciones, ¿no? Bien, muy bien, Enrique, pues te agradecemos mucho el análisis, el contexto, y regresaremos con nuestros invitados. Muchas gracias, Enrique Tusain. Un abrazo, Edgar, un abrazo a todos y buen fin de semana. Igualmente, es Enrique Tusain, colaborador, por supuesto, conductor de este espacio de Perspectivas, y colaborando esta noche vía telefónica con este tema particular de la inseguridad. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en Perspectivas. Ya están con nosotros los invitados de esta noche para platicar del tema de la seguridad, del amplio tema de la seguridad en México y, por supuesto, en Jalisco. Le doy la bienvenida en este estudio al maestro José Colomo Guajardo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. José Colomo, bienvenido. Edgar, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, y también agradezco a Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra también con nosotros en Perspectivas. Bienvenido, Rogelio. Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues comenzamos con el tema de la seguridad en 2017. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva un conteo, una contabilidad de todos los crímenes que se cometen en el país desde 1997 a la fecha. Estamos hablando de 1997 a 2017, y bueno, en estos 20 años, 2017 es el año más violento en este periodo y posiblemente de los más violentos en toda la era moderna del país, ¿no? Así es. Pues bueno, revisando estos datos del Secretariado del Sistema Nacional, y la última actualización está hasta el mes de noviembre, pues bueno, es evidente el incremento, ¿no? Yo lo dividiría en dos sectores, en los delitos del fuero común y en los delitos del fuero federal, ¿no? Que en los delitos del fuero federal nos enfocamos principalmente en los homicidios dolosos. En estos últimos, en los homicidios dolosos, pues ya lo mencionabas ahorita, que efectivamente el año 2017 cerró con la tasa de homicidios más alta en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años. Y bueno, y en particular los delitos del fuero común hay que resaltar esta parte, porque creo que si bien los delitos, los homicidios dolosos son delitos de alto impacto y que tienen también un impacto mediático especial, pues creo que lo que más nos llega a pegar a los ciudadanos son los delitos del fuero común, ¿no? Si revisamos las cifras también del Secretariado Ejecutivo respecto a los delitos del fuero común, pues vemos que en este 2017 hubo un incremento especial en algunos delitos violentos como el robo casa-habitación, el robo de vehículo, el robo de negocio. En algunas cifras en los últimos años, y en particular 2007, se triplicó esta cifra, ¿no? Sí. Y que es una experiencia traumática, ¿no? Para una víctima de un delito de este tipo, porque no solamente es perder sus bienes o parte de sus bienes, sino también el trauma y la parte psicológica de haber sido despojado de algo con una violencia particular. Claro, también pues la atención que le dan las instituciones públicas a las víctimas, ¿no? Sobre todo también los delitos de extorsión. Todos estos delitos que se han mencionado por parte del maestro, pues tienen un incremento del 23, 16, 14, 72% en algunos estados, y llama la atención en estos homicidios dolosos cómo
en estados pequeños, en los estados que en algunos años imperaba la gobernabilidad, la tranquilidad, la paz, pues han pasado a la alerta de Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Colima y Baja California Sur, en el cual pues tienen la alerta por Estados Unidos para no viajar a estos estados y que los ponen a niveles de países que están en guerra, ¿no? Es decir, si los separamos estos estados como países, pues están a nivel de Irak, ¿no? Entonces eso sí es preocupante. Las cifras, como bien dices, pues tienen 20 años por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todavía no están actualizadas, como dice el maestro, estarán hasta el noviembre del 2017, pero recuerden que el año pasado, en noviembre, pues cerramos con una gran cifra de homicidios dolosos, ¿no? Entonces, la criminalidad convencional y no convencional, pues va en aumento y no hay ninguna forma de que pueda decrecer, porque pues como lo vemos, no hay una estrategia concreta para la disminución o el combate a la delincuencia. Justo a eso iba. ¿A qué se puede atribuir que estamos ante esta situación? Bien, pues es una cuestión multifactorial, ¿no? Una de ellas, y me detendré en ella justo por mi área de especialidad, es las instituciones de seguridad pública, ¿no? A veces creo que se le quiere fincar toda la responsabilidad a la policía ante estos delitos que hemos estado mencionando, y si bien tienen una importante injerencia o responsabilidad en estos temas, creo que hay otras instituciones que también tienen una importante responsabilidad, como son las fiscalías y el propio Poder Judicial, ¿no? Pero en el caso de la policía, pues estamos ante una debilidad evidente de las instituciones policiales, y siendo específico en el caso de Jalisco, pues los números de los últimos estudios que se han hecho a nivel nacional respecto a las policías estatales y municipales, pues son evidentes de que en nuestro estado tenemos una debilidad considerable, ¿no? Respecto a las instituciones policiales, que pues tienen la finalidad de velar por la prevención y por la no comisión de delitos, en fin, ¿no? Posiblemente hasta complicidad, ¿no? Además de la debilidad, ahí podría entrar la complicidad muchas veces. Pues ojalá y fuera la complicidad positiva, ¿no? Es decir, la coordinación entre las policías. Sí, pero parece complicidad con los delincuentes. Claro, el artículo 21 constitucional establece el tema sobre la seguridad, cómo deben de participar, y luego pues hay una ley específica, y dentro de la ley específica se establece un articulado sobre pues esta coordinación que debe de haber entre las policías. Entonces aquí, si hay coordinación y se encuentra en la legislación, pues se debería de trabajar para hacer verdaderamente lo que establece este articulado sobre la coordinación, ¿no? Vemos, por ejemplo, operativos de la Policía Federal o de la Federación que se realizan en los estados. Vimos algunos meses, por ejemplo, en Nayarit, cuando intervinieron en un barrio, que ejecutaron a algunas personas y no les avisaron al Estado, ¿no? Entonces, allí falta coordinación en este tema de la delincuencia organizada y de la delincuencia no convencional. Ahora, también hay desconfianza a veces entre las mismas corporaciones, ¿no? Por ejemplo, el ejército no confía a veces en las fiscalías, o las fiscalías no confían en las policías municipales, y hay, digamos, esta desconfianza. Claro, existe una desconfianza entre, pues bueno, el año pasado fuimos testigos de algunas situaciones entre las policías municipales y la policía estatal propiamente aquí en el estado, ¿no? Hay dos estudios recientes, que uno de ellos lo arrojó el Sistema Nacional en el mes de diciembre, y Causa en Común, una organización no gubernamental, también un estudio interesante a finales del año pasado, en donde reflejan cuál es el estatus de las 32 policías preventivas en el país, ¿no? Y quiero hacer énfasis en la Policía Estatal de Jalisco, y en relación al primer estudio al que me refería del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues bueno, el estado de Jalisco no sale muy bien parado, ¿no? La policía estatal no sale muy bien parada. Son alguna serie de indicadores, en particular son 10 indicadores. Servicio de carrera, la justicia dentro de la policía, las prestaciones, el salario. Y bueno, nuestra policía estatal en Jalisco pues se encuentra por debajo del promedio nacional en cuanto a sueldo, ¿no? Si bien el sueldo de los policías no define si hay o no hay mayor delincuencia, pues es un factor que incide, ¿no? Dentro de la institución, y también, por supuesto, en la seguridad, ¿no? El estado de Jalisco se encuentra también por debajo de la media en cuanto al número de policías por cada 1,000 habitantes. Otro factor, ¿no? El estudio de Causa en Común, el otro que mencionaba, también el estado de Jalisco aparece posicionado en el lugar número 26 de 32 entidades, ¿no? O sea, en los últimos lugares en cuanto a las
fortalecimiento institucional. Yo recuerdo en esos datos que da aquí el maestro, yo recuerdo que Estados Unidos certificaba a las policías cuando cumplían ciertos requisitos, ¿no? Y eso tenía que ver con un apoyo económico que recibía directamente de los Estados Unidos. Yo no sé si eso todavía esté vigente o si reciban algún recurso, algún apoyo internacional. Pero bueno, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 10 transitorio establece las policías especializadas. Y yo no sé quiénes van a certificar esas policías especializadas, si es el mismo secretariado, pero si es una urgencia para poner en marcha y bueno, que pueda el sistema de justicia avanzar como los está exigiendo la sociedad, ¿no? Se quería habilitar, por ejemplo, en Nuevo León se quiso habilitar a los criminalistas como policías especializados. Aquí en Jalisco no sé qué fue lo que pasó y en otros estados. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que poner atención qué fue lo que pasó y cómo es que podemos reconocer a esos policías especializados. Hoy en día vemos, por ejemplo, cuando hay un incidente, cuando hay un atropellamiento o un choque con vehículos o con alguna motocicleta que acordonan, empiezan ahí a escribir la carpeta de investigación, aseguran a la persona y empieza la cadena de custodia. Pero eso no se ve en muchos lados, ¿no? Imaginemos en los municipios donde hay 40 policías, estoy hablando de la zona sur, por ejemplo, del estado de Jalisco. Cuando bien les va a 40. Así es, entonces esa profesionalización, esa clasificación de los policías especializados, pues yo creo que ahí se debe de poner atención y saber qué es lo que está pasando. Porque vemos que efectivamente mucha gente es detenida, como lo dicen los presidentes municipales, y luego salen libres, ¿no? Bueno, el sistema es lo que te ofrece, lo que garantiza que tú, si cometes ciertos delitos, puedas seguir el proceso en libertad. Pero en otras ocasiones están en libertad porque no conocen bien la flagrancia, no entienden cómo se configura, cuál es la diferencia de la flagrancia que se establece la Constitución y la flagrancia que establece el nuevo sistema de justicia. Por eso de allí, pues, que la formación de los policías, y para tener una policía especializada, pues se tiene que ver cuál es el tema y dónde están, ¿no? Claro, y justamente para entrar en materia del tema del nuevo sistema de justicia penal, yo quisiera poner esta pregunta para ambos. ¿Estaba México preparado para tener este sistema del cual se hablaron muchas cosas, bondades del sistema, pero que una vez que entró en vigor pareciera que es el culpable de todo, ¿no? Yo escucho a gobernadores, alcaldes, al mismo secretario de Gobernación en algún momento, el exsecretario de Gobernación, ahora Miguel Ángel Osorio Chong, quejándose del nuevo sistema de justicia penal. Bueno, a ver, yo me baso otra vez en los estudios que han arrojado recientemente algunas instituciones. Pues estos estudios demuestran que no es propiamente que el sistema, en primer lugar, que el sistema no funcione, o por la otra parte, si México estaba o no estaba preparado, ¿no? Por supuesto, como toda política, o en este caso una nueva ley, pues tiene ciertas implicaciones institucionales, ¿no? Pero según las cifras que hemos estado revisando en los últimos meses, pues todo parece ser que dentro de poco el sistema se va a ir alineando, ¿no? Y las fiscalías se van a ir alineando a este nuevo, vaya la redundancia, este nuevo sistema que les ha ocasionado pues un poco de incertidumbre, de tambaleo institucional, pero pues las cifras hablan que muchos estados se han estado ya alineando a este sistema y los resultados poco a poco empiezan a ser mucho más eficientes en el sistema penal, ¿no? Creo que el sistema penal era necesario, este cambio al sistema penal. O sea, sí se están adaptando. En algunos estados la evidencia así lo demuestra, okay, ¿no? Que va a tardar todavía algunos años, pues bueno, tardaremos algunos años, pero creo que existen resultados interesantes ya en cuanto a la eficiencia y la eficacia del proceso penal. Para eso fue una vacatio legis en el estado de Jalisco. Todos los estados tuvieron un tiempo determinado para adecuar. Y que no fue poco. No, fueron, en este caso fueron creo 10 años, ¿no? Desde 2006. Por lo menos 8 años, ¿no? 2008 al 2016, ¿no? Entonces, fue un tiempo considerable para la formación, para la infraestructura y sobre todo para los cursos de especialización, los cursos que tienen que ver con este nuevo sistema. El sistema está hecho
para garantizar todos los derechos que tiene que ver en el sistema penal, en el proceso penal para la protección de la víctima, pero sobre todo también todos los derechos que tiene el inculpado, ¿no? En este caso. Entonces, se modificó el Código Penal sustantivo, se incluyeron los principios generales del derecho penal para poder advertir que aquella persona que cometió un hecho, poderle reprochar con una pena efectivamente a través de un proceso, de un mecanismo que ahí, por ejemplo, participa ciencias forenses, estudios técnicos de laboratorio para poder establecer si esa persona cometió el hecho o no, según sea el caso, pues. Entonces, pero ese sistema verdaderamente pues tuvo un tiempo para que se pudiera adecuar todos aquellos operadores del nuevo sistema, ¿no? Desde jueces, secretarios, Ministerio Público y policías, ¿no? Habla ahorita, doctor, de operadores, ¿no? Y regresándome a esta cadena, a este sistema de justicia penal, pues nuestro principal, no digo principal, nuestro primer operador, pues viene siendo el policía, ¿no? Como primer respondiente. Y en este ámbito, pues todavía tenemos algunas deficiencias que, insisto, no es un problema del sistema o del modelo penal, sino más bien de las instituciones que no han, por decirlo en términos coloquiales, no han hecho la tarea respecto a la capacitación, formación, creación de protocolos para que este primer respondiente haga bien su trabajo. Muy bien. Voy a una pausa y regresamos para seguir debatiendo estos temas que tienen que ver con la seguridad en Jalisco y en el país. Volvemos, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros en Perspectivas. Estamos hablando de lo que viene en el tema de la seguridad o de la inseguridad que estamos viviendo en el país y sobre todo cómo venimos del año 2017, uno de los más violentos de los últimos que se han registrado y también, por supuesto, lo que vendrá para este 2018. Vamos a escuchar a personajes de la vida política de Jalisco hablando justamente sobre el tema de la seguridad. Comenzamos con Enrique Alfaro, quien aspira a ser gobernador de Jalisco, alcalde con licencia de Guadalajara. Después Eduardo Almaguer, quien tuvo a su cargo la responsabilidad de la seguridad como fiscal general y hoy busca ser el candidato del PRI, será sin duda el candidato del PRI a Guadalajara, y también a Salvador Caro, ex comisario de Guadalajara. Entonces, ¿por qué el problema no se ha resuelto? Si hicimos todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Eso es justo lo que quiero explicarles. El tema de la seguridad no es nada más un asunto de policías y patrullas, es un problema estructural del país, es un problema que tiene que ver con la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión y una política nacional que no ha entendido que la violencia no se combate con más violencia. Por eso, no es de extrañar que el 2017 ha sido el año más violento en décadas en México, y esa realidad, por supuesto que afectó a Guadalajara y afectó a Jalisco. Pero por otro lado, hay otras razones que explican el fondo del problema, y me parece que es fundamental entenderlo. Todo lo que hicimos con la policía de Guadalajara nos permitió aumentar nuestra capacidad para detener a las personas que estaban golpeando la seguridad de los tapatíos. Sin embargo, déjenme darles un dato contundente. Nosotros remitimos a la Fiscalía 3,407 delincuentes y fueron liberados por distintas razones 3,033. Es decir, el 90% de los delincuentes que detenemos están sueltos prácticamente al día siguiente. Nunca antes en la ciudad hubo tantos detenidos y nunca antes en la ciudad hubo tantos liberados. El tema de las reformas al nuevo sistema de justicia penal, particularmente en el tema de robo, es una situación que hasta donde se han avanzado las pláticas en el país, las mesas de trabajo y todo lo que conlleva el revisar reformas constitucionales, pues está ya prácticamente aceptado por todas las partes. Y parece ser que antes de que finalice este año habrán de darse 6 reformas constitucionales que vengan a fortalecer las áreas tanto de policías preventivas como de las procuradurías o fiscalías, particularmente en el tema de robo, Enrique. Es que pues desapareció prácticamente del Código Penal como un delito que mereciera castigo corporal, hoy se le ve como un delito de reparación del daño. Y bueno, pues es necesario, insisto, que se dé este proceso, así como lo que nosotros planteamos de otorgar un presupuesto, hoy se dice un fideicomiso, que puede invertirse en las áreas de policías y de procuración que quedaron muy
muy poco equipadas para abordar los retos tan grandes del nuevo sistema. Y en el caso de la violencia, Enrique, decirte que Jalisco es un estado muy presionado en el sentido de sus límites con otros estados hermanos, pero que tienen graves problemas institucionales en materia de seguridad, y que si bien en Jalisco hoy tenemos un promedio de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, pues en otros estados, nuestros estados vecinos, nos triplican o cuadriplican, por lo que hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte en los límites y también trabajar de manera intensa en la zona metropolitana, que con esta detención que se hizo la semana pasada y otras que estoy cierto que la Fiscalía habrá de resolver los próximos días porque están muy avanzadas, estamos ciertos que este índice que tuvo un aumento tendrá que ir a la baja, Enrique. Pareciera en esa última rueda de prensa donde se está riendo, donde está burlándose, que disfruta que le vaya mal a la ciudad, que disfruta que Guadalajara tenga zozobra. Yo lamento que su tono vaya dirigido a festinar, a disfrutar el ataque a las instituciones. Nosotros tenemos documentado cada suceso positivo o adverso para la ciudad. En materia de seguridad debemos actuar con toda seriedad. Nosotros no vamos a politizar ni poner en nuestras agendas personales el tema de seguridad pública, porque eso hace daño a la ciudadanía. Bueno, pues ahí están las voces de actores políticos que fueron fundamentales. En el caso del fiscal general tuvo a su cargo, el exfiscal general tuvo a su cargo la seguridad, el excomisario de Guadalajara y también el exalcalde que busca ser gobernador, y en caso de llegar a la gubernatura pues tendrá que, ahora sí que demostrar, ¿no? Y que también se pueden hacer las cosas de manera diferente a lo que hoy critica, por ejemplo, en este video. ¿Cómo podemos analizar estas voces de estos actores políticos? Bueno, pues como lo decía el excomisario, pues el asunto de la seguridad yo lo veo eternamente politizado, ¿no? Entonces, pues es una de las debilidades que tenemos en México. Mientras que nuestra seguridad siga estando politizada, pues no lograremos avanzar porque todo estará a merced de los caprichos políticos, ¿no? Coincido con Enrique Alfaro en que el tema de la seguridad no se puede reducir a patrullas y policías, ¿no? Y lo comentábamos hace un rato, sino es un problema que tiene que ir más allá, donde otros actores deben de estar involucrados. Pero tampoco, le diría a Enrique Alfaro, tampoco la seguridad se debe reducir a un tema de detenciones, ¿no? Hay estudios diversos en el mundo en donde se hace énfasis que la eficiencia policial no puede estar basada en el número de detenciones, ¿no? Sino tienen que conjugarse otros elementos. Y en respecto al exfiscal, pues bueno, tampoco yo preguntaría cómo se trabaja con los homicidios, ¿no? ¿Qué se está haciendo de fondo? ¿Qué política pública tuvo la Fiscalía respecto a la alza en los homicidios, ¿no? Que si bien no somos, como dice él, la peor entidad, pero pues sí estamos mal, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo creo que no se puede establecer a los detenidos como trofeos, como lo hace el presidente. Sí hubo un esfuerzo, como él lo dice, sobre la mejora de los salarios a los policías de Guadalajara, sobre la compra de patrullas, sobre esa interacción que tuvo el municipio de Guadalajara con la Universidad de Guadalajara para disminuir los robos a universitarios, sobre los trayectos de los alumnos hacia los centros universitarios. Incluso afuera de los centros, ¿no? Sí, incluso fuera, bueno, se estableció una estrategia universitaria con los actores políticos para establecer pues un camino seguro que tiene que ver con alumbrado público, con parques y jardines, para alumbrar esas zonas que estaban oscuras y por las horas en las que entran los universitarios, pues son un problema y un riesgo para todos los que transitan por allí. Y pues vemos que es un problema eterno político que ellos preconizan y sobre todo
lo dejan ver en las entrevistas, ¿no? Y más se acentúa más con el excomisario de seguridad, que bueno, pues él dejó el problema allí, porque no puede haber números positivos y no se pueden alegrar de nada por el trabajo que hicieron. Fue deficiente el trabajo que se hizo en las dos áreas, estatal y municipal, pero se acentuó más en esa descoordinación que había entre las dos policías. Recordemos los eventos que fuimos testigos todos los ciudadanos sobre esos enfrentamientos que había y que pues lo que generaban pues era más inseguridad. Se frotaban las manos los delincuentes, ¿no?, cuando veían este tipo de actitudes. Bien, ayer estuvo aquí el presidente Enrique Peña Nieto en Jalisco, en Tecalitlán, para inaugurar una base militar y volvió a señalar que debido a la debilidad institucional de las policías locales era necesario abrir estas bases y tener mayor presencia del ejército mexicano en muchos de los municipios que tienen problemas de inseguridad o donde hay presencia acentuada del crimen organizado. En ese sentido, hace algunas semanas se aprueba la Ley de Seguridad Interior, y que no la conocemos todavía en su práctica, ¿no?, porque apenas está, digamos, en la Corte para ver si es constitucional o no, pero que en cualquier momento puede entrar en vigor ya en la práctica también, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta Ley de Seguridad Interior que, bueno, pues se puede definir como constitucional en algunos días más, o no? Claro, bien, como decías hace unos segundos, que esta ley, creo que decías que no ha estado de iurem, así de facto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque se ha estado de facto, es decir, ya tenemos muchos años con la presencia del ejército en las calles, ¿no? Pues bueno, lo que conocemos y se ha comentado es esta ley que fue aprobada a finales del año pasado, 2017, y bueno, publicada, y recientemente un municipio de Puebla presentó una controversia constitucional. Entiendo que ya fue admitida por la Corte y pues estaremos esperando la sentencia, que será una sentencia interesante desde el ámbito jurídico, ¿no?, a ver cuáles son los argumentos que el ministro en este caso plasma en esta sentencia, ¿no? Pero bueno, de la Ley de Seguridad Interior, pues lo que hemos venido conociendo, que tiene sus bemoles, sus carencias, sus limitantes respecto a la intervención del ejército y de las fuerzas federales en la calle, ¿no? Y la principal crítica que se hace a esto es que la seguridad pública pues es una función a cargo de la autoridad civil y que el ejército no puede estar metiéndose en estos terrenos porque la evidencia es vasta respecto a las violaciones en materia de derechos humanos. El ejército está entrenado para la guerra, ¿no?, y eso con sus consecuencias, no para la seguridad pública. Existe una frontera muy delgada en esta ley respecto a la seguridad interior y la seguridad pública, que no es clara. También tiene sus limitantes respecto a la transparencia, a pesar de que es ya un derecho humano, y en particular un derecho humano. Sí, que incluso querían reservar todo lo relacionado a esa ley, ¿no? Así y es. Está en controversia también el tema con el IFAI. Así es. Entonces, pues en general esos son los problemas que presenta esta ley, y bueno, estaremos esperando. Yo no descartaría que por ahí alguna otra institución presentara alguna controversia o alguna acción de inconstitucionalidad. Entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba preparando una, y otro partido político también por ahí quería preparar uno. Es año electoral, entonces eso también le pondrá cierto sazón al asunto, ¿no? Claro, quise decir el INAI, ya cambió de nombre hace tiempo. Sí, a mí me parece muy interesante lo que dijo al final, ¿no?, que se replicó en todos los medios de comunicación, que decía, ni los perdono ni los olvido. Entonces yo creo que hay una contradicción, y todo tiene que ver con la propuesta que hizo en su momento el candidato de Morena sobre la amnistía, ¿no? Yo creo que sí se debería de trabajar en una mesa para poder establecer si es factible la amnistía o el indulto, como lo ha pasado en Colombia, ¿no?, con las FARC y con otros grupos criminales. Pero también, si vamos a esto de que no nos perdona, pues tenemos el artículo 18 constitucional, que tiene que ver con el fin de la pena, que es la reinserción social. Entonces, el establecimiento de una pena privativa de libertad tiene que ver con el perdón, alcanzar el perdón. Pero si lo dice el presidente de la República y la Constitución y en muchos códigos penales de México establece que
pues las penas hasta 60 años, por ejemplo, en los delitos de homicidio culposo, en Chihuahua la pena indeterminada, las penas hasta 70 años por los feminicidios. Vemos que aumentan las penas de los feminicidios, pero no disminuyen los delitos en contra de las mujeres. Entonces, yo creo que también tendremos que hablar sobre una línea muy delgada que forma una estructura jurídica, un pensamiento jurídico penal que tiene que ver con el derecho penal del enemigo. Si ya no vamos a perdonar y vamos a imponer la pena indeterminada, entonces deberíamos de establecer una mesa de diálogo en el cual podamos hablar sobre un derecho penal del enemigo, que es una corriente de pensamiento en el cual toda aquella persona que se aleja de las instituciones, de las reglas establecidas en una sociedad democrática, pues se tiene que aplicar otro tipo de derecho penal que no es un derecho penal para el burgués. Buscando la reinserción. Así es. No buscando la reinserción, es segregando a esta persona con la finalidad de contener la criminalidad de una manera más agresiva. Como lo mencionaba algún precandidato. Bueno, es que la muerte civil se da en los casos de corrupción en países de Centroamérica, ¿no? O de Latinoamérica. Algunos ya se han propuesto, pero tiene que ver con esa amenaza de que aquellas personas que cometen actos de corrupción pues no vuelvan a la vida pública, ¿no? Y sobre todo la incautación de los bienes que se generaron por ese tipo de delitos o la desviación o blanqueo de capitales. Bien, vamos a una pausa y regresamos con este tema de si la amnistía pudiera ser la posibilidad de una salida al tema de la inseguridad. Volvemos. Continuamos en Perspectivas hablando del tema de la inseguridad y bueno, pues durante las campañas, ahora precampaña y después la campaña constitucional, vamos a escuchar muchas propuestas para tratar de resolver el problema de la inseguridad, cada uno con sus diferentes visiones. Hablábamos por ejemplo, el tema de la amnistía, que ha recibido muchas críticas por un sector, otros que quizá le dan el beneficio de la duda, pero bueno, José, ¿qué podemos esperar con el tema de las elecciones? ¿Puede haber realmente un cambio en lo que estamos viviendo? Bueno, ahorita ya por ahí he estado escuchando en estas últimas semanas algunas inercias, algunas propuestas ya de campaña o de precampaña en temas de seguridad. Recientemente escuchaba a un precandidato, para la presidencia, en donde ya hace una propuesta que él, en caso de ganar, impulsará el mando mixto o el mando único, ¿no? Entonces empezamos a escuchar, por ahí escuchaba la famosa depuración de policías, el incremento de sueldo a los policías, es decir, escuchamos propuestas que ya en los últimos 20 años las hemos estado escuchando desde constantemente. ¿Desde el Calderonato o eso supuestamente iba a pasar? Claro, ¿no? Claro, desde Fox y desde Cedillo escuchamos este tipo de propuestas, pero en el caso, y pongo el ejemplo del mando único, del mando mixto, es una situación que siempre comparto este ejemplo, yo lo veo como un tablero de ajedrez, ¿no? El problema con esto del mando único, mando mixto, si quieren mover las fichas o cambiar la estrategia de juego en el ajedrez, cuando el problema es el tablero. Lo que hay que cambiar es el tablero, no las fichas. Entonces, mientras sigamos teniendo esas estrategias, esas formas de política pública, de mover las fichas y no cambiar el tablero, el problema no cambiará, ¿no? Porque seguirá siendo problemas de fondo, problemas institucionales. Bueno, continuando con la opinión de aquí del compañero, para muestra un botón está la Agencia Metropolitana de Seguridad. Hay una agencia que es la que establece, coordina los municipios, pero luego cada municipio tiene un consejo ciudadano. Y luego la legislación municipal de seguridad pues es distinta a los municipios. Es decir, crean, como dice bien el maestro, crean esas figuras, pero el tablero sigue igual. Es decir, la legislación es la misma. Las multas o la penalización por cometer algunos hechos municipales, pues no tiene la misma penalidad una que la otra. Entonces no hay una verdaderamente coordinación o que pueda reflejar algo que puede ayudar para la prevención. Vemos, por ejemplo, la Fuerza Única en Jalisco, que no se relaciona con la Agencia Metropolitana ni con los municipios, solamente sí participan policías municipales en la Fuerza Única para momentos de reacción en aquellas zonas, por ejemplo, en la zona sur, para
reaccionar más rápido sobre un tema de criminalidad organizada. Entonces también pues la parte de la federación pues no se coordinan. Entonces el tema de la seguridad pública pues, se debe de tomar en serio, como dicen los políticos, pero quien deba estar allí pues tiene que tener pues una formación, como decía el maestro, con ética, con respeto, una persona reconocida y pues bien asesorada, ¿no? Yo creo que para disminuir, para estar para darle frente a la delincuencia, no hay más que la formación de una policía seria que transforme verdaderamente su actuar en la calle desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista táctico, y eso conjugado con las demás policías pues puede que dé resultados, pero eso obviamente pues tiene que tener una inercia nacional, ¿sí? Una inercia nacional. Y bueno, pues yo siempre he propuesto pues que el código o el sistema penal, los códigos penales se puedan convertir en un solo instrumento legal. En Europa, por ejemplo, está dividido en 3 libros. El libro primero, el libro segundo, que tiene que ver con los delitos, con aquellos principios que deben de imperar en el sistema penal, pero luego hay un tercer libro que tiene que ver con las faltas administrativas o el derecho penal administrativo que rige a las policías municipales. De esa manera tenemos un instrumento en el cual todo el país, todos los estados, todos los municipios van a tener como una guía para poder proteger los bienes jurídicos y sobre todo establecer qué tipo de medidas, qué tipo de penas de manera coherente por la inseguridad que hay. Ahora vienen las elecciones en 2018. ¿Cómo pinta este año? Hemos visto, por ejemplo, violencia política también contra algunos candidatos o precandidatos o aspirantes a distintos cargos de elección popular. Posiblemente puede haber un cambio de régimen también. ¿Qué nos espera en 2018? Bueno, pues el panorama no es claro. Yo creo que hay que esperar en tema de seguridad y si revisamos algunos cambios del gobierno federal, gobiernos municipales, estatales, habitualmente cuando hay algún cambio de administración suele haber incrementos en la violencia, ¿no? Entonces habrá que esperar este año que se incremente la violencia en el país, desgraciadamente, ¿no? Un elemento importante en este periodo electoral, y omití comentarlo, es la trillada, diría yo, esta frase de la participación ciudadana, ¿no? Porque a veces la mencionamos mucho, pero en la práctica poco participamos los ciudadanos. Entonces creo que los ciudadanos debemos estar muy al pendiente de cuáles son las agendas electorales o las plataformas políticas de cada uno de los ciudadanos, en este caso en materia de seguridad, ¿no? Entonces a veces somos muy críticos en estos temas de seguridad y juzgamos y decimos que está mal, pero no hay que olvidar esta parte ciudadana, que las mejores prácticas o los éxitos internacionales en materia de seguridad siempre existe el componente de la participación ciudadana. Es decir, cuando no hay participación ciudadana, difícilmente podamos poder avanzar en la mejora de la seguridad. Bueno, y el tema es también sobre la soberanía, ¿no? Si bien hay un candidato que tiene grandes posibilidades de llegar a nivel nacional, los estados se van a dividir. Entonces va a haber estados que gobierna un partido u otro y ahí se tienen que poner de acuerdo para establecer esta tan anhelada Policía Nacional como está en España, como está en Chile, como está en Europa, ¿sí? Esa policía mixta que tiene formación militar pero que hace actividades civiles, sobre todo con una formación profesional, ¿sí? De licenciatura, de posgrado y sobre todo de salarios, ¿no? De salarios es muy importante porque ahora con esto que veíamos de la fuerza única, hay municipios, como les decía, que tienen 20 policías y tenían que dotar con el 20% de la fuerza única. Entonces se quedaban sin seguridad y es muy importante lo que dice sobre la actividad social, la participación ciudadana. En estos consejos de seguridad, pues no los hay en todos los municipios. No están establecidos, está Zapopan, Guadalajara creo que todavía no lo tiene, no hay un Consejo Ciudadano de Seguridad en la agencia metropolitana, hay un Consejo Estatal de Seguridad donde participan empresarios, donde participan universidades, pero esas voces se tienen que reflejar en una área que yo siempre lo he dicho que tiene que ver con la política criminal, que la política criminal tiene que ver con las estrategias institucionales y con la modificación legal con la finalidad de establecer una buena estrategia para la prevención. Y todo esto pues nos lleva
a una reflexión sobre la solidaridad. Tenemos que ser muy solidarios, muy objetivos en el tema de la seguridad o en este tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia preconizaba que los lugares más oscuros en el infierno están reservados para aquellos que se mantienen en la neutralidad, ¿sí? Cuando existen tiempos de crisis. Hoy estamos en un tiempo de crisis en el cual se necesita una gran solidaridad social, una coordinación institucional y estrategias inteligentes para la prevención, la detección y para disminuir estos índices que, como dice el maestro, seguramente van a ir a la alza. Hay un dato, por ejemplo, que aumentó 80% la seguridad privada para personas o para empresas o para negocios. Hay 298 empresas operando actualmente en Jalisco de seguridad privada. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Digo, esto lo pongo como un dato ahí, pero ¿qué nos queda a los ciudadanos ante el panorama? ¿Qué hay que hacer? Claro, bueno, ese tema de la privatización y de la seguridad. Y más que no puede pagar una escolta, por ejemplo. Claro, y es ahora, y lo alarmante de la seguridad privada es que ahora con mayor frecuencia vemos a los guardias de seguridad privada armados. Sí, claro. Antes no era usual, ahora con mayor frecuencia uno los ve ya con armas largas. Entonces, la seguridad privada, la pregunta es, ¿tiende a sustituir a la seguridad pública o hasta dónde, no? Es decir, pues, ante la incapacidad o las limitantes del Estado, pues los particulares contratamos seguridad privada para cuidarnos, nuestras casas, nuestras familias, ¿no? Porque dada la incapacidad que tiene el Estado para brindar la seguridad. Sí, lo que no debe de imperar en este sentido son las ocurrencias legislativas o del legislador. Por ejemplo, ante el aumento de los feminicidios, ante el aumento de la violencia sexual de los menores, de las mujeres, ya se estaba estableciendo la castración química. Ante el aumento de robos, ante el aumento de homicidios calificados, ejecuciones, ya se estaba estableciendo pues una medida para que los ciudadanos se puedan portar armas, ¿no? Entonces, estas son ocurrencias que, pues como dijimos desde un inicio, ¿no? La violencia no se puede combatir con violencia. Sí, que esto llevaría a un caos y una anarquía. Así terrible, es. ¿no? Entonces, no podemos permitir tampoco endurecer el Código Penal ni con estas medidas ocurrentes que lo único que va a ocasionar pues es un caos, ¿no? social y pues no va a haber armonía, ¿no? Entonces es muy importante, yo considero que es muy importante pues la participación social seria, contundente, que se opine, que se pueda criticar y sobre todo que se pueda participar, ¿no? Muy bien, nos quedan un par de minutos, me gustaría que entráramos en una etapa de conclusiones, un poquito de lo que hemos platicado esta noche. Bien, pues para cerrar, es un año, como comentábamos, un año interesante porque es un año con jornada electoral. Pues con lo que yo cerraría es que nosotros los ciudadanos revisemos, estemos al pendiente, opinemos, participemos en el tema de seguridad, ¿no? Y no me refiero a participar en un tema de seguridad de salir a perseguir al delincuente, sino estar al pendiente de las propuestas que los candidatos presenten y opinar al respecto y levantar la voz y decir, ¿no? Porque no nos podemos quedar callados, ¿no? Repito lo que dije hace rato para cerrar, que los casos exitosos en diversas partes del mundo donde ha habido una alza en la criminalidad se ha logrado disminuir gracias en gran medida a una verdadera participación ciudadana, ¿no? El estar involucrado en los problemas de seguridad. Muy bien. Bueno, frente a estas estadísticas, frente a estos datos, frente a esta incertidumbre, yo creo que nos pone todos los ciudadanos a una reflexión y sobre todo aprovechar cuando esos políticos o esos precandidatos o ya candidatos estén en las colonias, estén abiertos al público para alzar la voz. Tenemos que alzar la voz, tenemos que participar de manera contundente y hacer propuestas inteligentes que tengan que ver con alcanzar la paz, ¿no? Alcanzar la armonía social, pero no a golpe y porrazo como lo quieren hacer, ¿no? No golpeando con el Código Penal ni a macanazos, sino con una estrategia verdaderamente inteligente, porque todos somos ciudadanos, todos formamos parte de México, de Jalisco, y considero que es un momento oportuno a partir de estos datos, de estas cifras, para poder reflexionar sobre este tema que a todos nos incumbe, ¿no? Que es la inseguridad. Muy bien.
Pues les agradezco mucho, doctor Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por venir. Y al maestro José Colomo Guajardo, de la Facultad de Derecho de la UP. Gracias por la invitación, Edgar. De la Universidad Panamericana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y le agradecemos sobre todo a usted su presencia, su compañía con nosotros en Perspectivas, aquí en Canal 44. Le deseamos que pase un extraordinario fin de semana. Lo esperamos el lunes a las 9 de la noche con más temas importantes aquí en Perspectivas. A nombre de mi compañero Enrique Tucen, yo soy Edgar Olivares. Muchas gracias. Hasta el lunes.